Las tinieblas no pueden expulsar a las tinieblas. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Estas poderosas palabras del Dr. Martin Luther King Jr. resuenan con una verdad atemporal que conecta profundamente con aquellos que buscan vivir con propósito e impacto. Nos recuerdan que la luz, ya sea amor, bondad o verdad, tiene el poder de transformar incluso los momentos más oscuros. Pero, ¿qué significa realmente dejar que tu luz brille? ¿Cómo llevamos un resplandor que no solo ilumina nuestro propio camino, sino que también alumbra el camino de los demás? Estas preguntas no son solo filosóficas, tocan el corazón de cómo vivimos nuestras vidas cada día. Imagina por un momento un mundo donde todos esconden su luz. Visualiza una comunidad donde el miedo, la vergüenza o la duda impiden que las personas compartan sus dones, su bondad o su fe. Tal vez lo hayas visto en tu propia vida, un compañero de trabajo que teme expresar una idea audaz, un amigo que reprime su compasión por miedo al rechazo, o incluso un momento en que te sentiste demasiado pequeño para marcar la diferencia. Recuerdo una vez que pasé junto a un hombre sin hogar en la calle. Sus ojos suplicaban ayuda, pero seguí caminando, convenciéndome de que mi pequeño acto de bondad no importaría. Más tarde, me pregunté, ¿y si me hubiera detenido? ¿Y si hubiera dejado que mi luz brillara en ese momento, aunque fuera de una manera pequeña? Ahora, piensa en lo opuesto. Imagina un solo acto de valentía o amor que lo cambió todo. Tal vez fue un maestro que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, o un extraño que te ofreció una palabra amable que levantó tu espíritu. Estos momentos nos recuerdan que la luz, por pequeña que sea, tiene poder. Jesús mismo dijo: dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Esto no es solo una sugerencia, es un llamado a la acción. Una invitación divina a vivir con audacia y propósito. Pero aquí está la realidad. Dejar que tu luz brille no siempre es fácil. Significa salir de tu zona de confort, arriesgarte al juicio o incluso al rechazo. Significa elegir amar cuando es difícil, perdonar cuando duele, o defender la verdad cuando el mundo te empuja hacia atrás. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Es el miedo al fracaso? ¿El temor de no ser suficiente? ¿O tal vez la mentira de que nuestra luz es demasiado débil para hacer una diferencia? Sin embargo, la verdad es que cada acto de fe, cada momento de valentía, cada decisión de reflejar el amor de Dios es una chispa que puede encender esperanza en el corazón de alguien más. Hoy, exploraremos qué significa dejar que tu luz brille, basándonos en las palabras de Jesús. Descubriremos las promesas de Dios que nos empoderan, escucharemos historias de personas reales que han vivido esto, y aprenderemos formas prácticas de reflejar su gloria en nuestra vida cotidiana. Entonces, permíteme preguntarte, ¿qué te está impidiendo dejar que tu luz brille? ¿Y qué podría pasar si decides dejarla resplandecer, incluso de la manera más pequeña, hoy? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús pronuncia un mandato profundo que ha inspirado a los creyentes durante siglos: dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Este versículo proviene del Sermón del Monte, donde Jesús enseña a sus discípulos cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios. No es una sugerencia casual, sino un mandato divino, ubicado en el contexto de Mateo 5:14-16, donde Jesús declara: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre una colina, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto. Al contrario, se coloca en un lugar alto para que alumbre a todos en la casa. Este pasaje, encontrado en la Nueva Versión Internacional, es una piedra angular para entender nuestro propósito como seguidores de Cristo. ¿Qué significa Jesús por luz? En las Escrituras, la luz a menudo simboliza la presencia, la verdad y la santidad de Dios. Jesús mismo es descrito como la luz del mundo, Juan 8:12, y como sus seguidores, estamos llamados a reflejar esa luz.
La palabra griega, usada aquí para brille, es lampsat, que implica un resplandor continuo y activo. No es un destello momentáneo, sino un brillo constante que impacta a quienes nos rodean. Jesús enfatiza que esta luz no debe ocultarse. Así como una lámpara se coloca en alto para iluminar una habitación, nuestras vidas, nuestras acciones, palabras y decisiones deben reflejar visiblemente el amor y la verdad de Dios. La promesa contenida en este versículo es tanto inspiradora como humilde. Cuando dejamos que nuestra luz brille, otros verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. Esto no se trata de atraer atención hacia nosotros mismos. La palabra griega para glorificar aquí, doxasin, apunta a dar alabanza y honor a Dios. Nuestras acciones están destinadas a dirigir a otros hacia el Padre, no a elevar nuestro propio estatus. Esto es un recordatorio poderoso de que la fuente de nuestra luz no es nuestra propia fuerza, sabiduría o bondad, es Dios mismo. Como dice el Salmo 36:9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Nuestra capacidad para brillar viene de estar arraigados en la palabra de Dios, empoderados por su Espíritu y transformados por su gracia. Pero, ¿cuál es la lección más profunda? Jesús no solo nos llama a hacer buenas obras, nos invita a vivir con un propósito intencional. En un mundo oscurecido por el pecado, el miedo y la división, nuestra luz, nuestra fe en acción se convierte en un faro de esperanza. Esto no significa que tengamos que ser perfectos. La belleza de este pasaje es que reconoce nuestra humanidad. No somos la fuente de la luz, somos los vasos. Incluso una luz pequeña e imperfecta puede atravesar la oscuridad cuando está alimentada por el poder de Dios. Piensa en los primeros cristianos que, a pesar de la persecución, compartieron su fe a través de actos de amor y generosidad. Su luz no estaba oculta, y extendió el Evangelio por todo el Imperio Romano. Esta enseñanza también nos desafía a examinar nuestros corazones. ¿Estamos escondiendo nuestra luz por miedo o complacencia? ¿Estamos dejando que la duda o la inseguridad apaguen lo que Dios ha puesto dentro de nosotros? La lección aquí es clara. Dios ha equipado a cada uno de nosotros para brillar a nuestra manera única. Para algunos, es a través de un evangelismo audaz. Para otros, es mediante actos silenciosos de bondad o una oración constante. Sea cual sea la forma, el impacto es el mismo. Dios es glorificado, y su reino crece. La fuerza para vivir, esto viene de la palabra de Dios. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, recordamos sus promesas. Él nunca nos abandonará, Hebreos 13:5, obra a través de nuestra debilidad, 2 Corintios 12:9, y ha preparado buenas obras para que hagamos, Efesios 2:10. Dejar que nuestra luz brille no se trata de reunir nuestra propia fuerza, se trata de confiar en que Dios obra a través de nosotros. Al permanecer en Él, su luz fluye naturalmente, iluminando incluso los rincones más oscuros de nuestro mundo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que estamos llamados a vivir con valentía, a actuar con amor, y a confiar en que Dios usará nuestra obediencia para dirigir a otros hacia Él. La promesa de Mateo 5:16 es que nuestra luz, por pequeña que sea, tiene un impacto eterno cuando está arraigada en Dios. Mantengamos firme esta verdad y dejemos que su palabra sea el combustible que mantiene nuestra luz brillando intensamente. Cuando hablamos de dejar que nuestra luz brille, pocas historias encarnan esta verdad tan poderosamente como la de Corrie ten Boom, una relojera cristiana holandesa que se convirtió en un faro de esperanza durante uno de los periodos más oscuros de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Su vida es un testimonio del poder transformador de la fe, el coraje y la obediencia al llamado de Dios, incluso frente a dificultades inimaginables. La historia de Corrie, detallada en su libro El Refugio Secreto, nos muestra cómo es dejar que tu luz brille ante los demás, no para gloria personal, sino para señalar al Dios que nos sostiene. Corrie creció en un hogar modesto en Haarlem, Países Bajos, rodeada de una familia profundamente arraigada en su fe cristiana. Su padre, Casper,
le inculcó un amor por la palabra de Dios y la creencia de que cada persona es preciosa a sus ojos. Esta base moldeó la vida de Corrie, pero fue puesta a prueba en 1940 cuando la Alemania nazi invadió los Países Bajos. Cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, Corrie y su familia enfrentaron una elección: permanecer en silencio y seguros, o arriesgarlo todo para ayudar a los necesitados. Para Corrie, la respuesta fue clara. Inspirada por las palabras de Jesús en Mateo 5:16, creía que su fe exigía acción. Ella, junto con su hermana Betsy y su padre, convirtieron su hogar en un escondite secreto para judíos, ayudándolos a escapar de los horrores del Holocausto. No fue un gesto grandioso ni público. La luz de Corrie brilló en actos silenciosos y peligrosos, escondiendo personas detrás de una pared falsa en su dormitorio, falsificando tarjetas de racionamiento y coordinando con la resistencia holandesa. Cada decisión fue un paso de fe, confiando en que Dios los protegería a pesar de la constante amenaza de ser descubiertos. Corrie escribió más tarde que sentía la presencia de Dios guiándola, dándole el coraje para actuar incluso cuando el miedo amenazaba con apagar su luz. Su hogar se convirtió en un refugio literal y espiritual, donde los escondidos no solo encontraban seguridad, sino también aliento a través de las escrituras y la oración. En 1944, los peores temores de la familia Ten Boom se hicieron realidad. Un informante holandés los traicionó, y los nazis allanaron su casa. Corrie, Betsy y su padre fueron arrestados, aunque los judíos que escondían escaparon milagrosamente de ser detectados. Corrie y Betsy fueron enviadas al infame campo de concentración donde las condiciones eran brutales. Sin embargo, incluso en ese lugar oscuro, la luz de Corrie no se desvaneció. Ella y Betsy se aferraron a su fe, introduciendo de contrabando una pequeña Biblia en el campo y organizando servicios de adoración clandestinos en sus barracones. Bajo la cobertura de la oscuridad, leían las escrituras, oraban y compartían el amor de Dios con otras prisioneras. Corrie describió cómo estos momentos trajeron esperanza a mujeres que lo habían perdido todo, recordándoles la presencia de Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores de la fe radiante de Corrie ocurrió después de la muerte de Betsy en el campo. Devastada por la pérdida, Corrie podría haber cedido a la desesperación. En cambio, eligió honrar la visión de su hermana de perdón y reconciliación. Después de la guerra, Corrie fue liberada milagrosamente debido a un error administrativo y dedicó su vida a compartir el amor de Dios. Viajó por el mundo, hablando sobre el perdón y la fe, incluso enfrentándose a un ex guardia de que le pidió perdón. En ese momento, Corrie sintió que su propia fuerza flaqueaba, pero oró por la ayuda de Dios y extendió el perdón, dejando que su luz brillara a través de su debilidad. La historia de Corrie no es solo sobre heroísmo, es sobre la fuente de su fortaleza. A menudo decía que su capacidad para perdonar, amar y perseverar venía únicamente de Dios. Su vida reflejó la verdad de Mateo 5:16, sus buenas obras, desde esconder judíos hasta perdonar a sus enemigos, dirigieron a otros hacia la gloria de Dios. No era perfecta, luchó con el miedo, la ira y la duda, pero confió en que Dios usaría su luz imperfecta para hacer una diferencia. El legado de Corrie nos desafía a preguntar: ¿dónde nos está llamando Dios a brillar? Puede que no sea en un campo de concentración o durante una guerra, pero el principio es el mismo. Ya sea mostrando bondad a un vecino difícil, defendiendo la verdad en un lugar de trabajo desafiante o perdonando a alguien que nos ha herido, estamos llamados a dejar que nuestra luz brille. La vida de Corrie nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede abrirse paso, transformando no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Su historia nos recuerda que nuestra luz, cuando está arraigada en el amor de Dios, tiene el poder de glorificarle y traer esperanza a un mundo herido. Al reflexionar sobre el llamado a dejar que tu luz brille ante los demás, Mateo 5:16, me siento impulsado a compartir una parte de mi propio viaje, un momento en que me sentí débil, inadecuado y lejos de ser radiante,
pero Dios me despertó a su propósito. Esta no es una historia de triunfo o grandeza, es un relato crudo y honesto de cómo la luz de Dios atravesó mis dudas y me enseñó que incluso mis esfuerzos más frágiles podían glorificarle. Espero que al compartir esto, veas que no necesitas ser perfecto para brillar, solo necesitas confiar en aquel que lo es. Hace unos años, me encontré en una temporada de abrumadora duda sobre mí mismo. Trabajaba en un empleo exigente, equilibraba responsabilidades familiares e intentaba mantenerme fiel en mi caminar con Dios, pero por dentro, sentía que estaba fallando en todo. No era el cristiano seguro que pensaba que debía ser. Mis oraciones se sentían vacías, mi paciencia era escasa y estaba atormentado por el temor de que mi fe no fuera lo suficientemente fuerte para hacer una diferencia. Recuerdo estar sentado en mi auto una noche, con lágrimas corriendo por mi rostro, preguntándole a Dios, ¿por qué usarías a alguien como yo? Soy demasiado débil, demasiado ordinario, demasiado roto. Esa noche, abrí mi Biblia, casi con desesperación, y llegué a 2 Corintios 12, 9, donde Pablo escribe, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras me golpearon como una ola. Me di cuenta de que había estado tratando de brillar con mi propia luz, confiando en mi fuerza, cuando todo el tiempo, Dios quería que confiara en la suya. Sentí un suave empujón en mi espíritu, como si Dios dijera, tu debilidad es donde yo brillo más. Fue un momento humilde, que cambió completamente mi perspectiva. Poco después, surgió una oportunidad en mi iglesia para liderar un grupo pequeño para jóvenes adultos. ¿Dudara yo liderar? No era teólogo ni un orador carismático. Mis inseguridades gritaban que fracasaría, que mi luz era demasiado tenue, pero esas palabras de Corintios resonaban en mi corazón, y dije que sí, temblando al hacerlo. Las primeras reuniones fueron un desastre, tropecé con mis palabras y mis notas eran un caos, pero algo hermoso pasó. El grupo comenzó a abrirse, compartiendo sus luchas, sus dudas y su hambre por Dios. En mi debilidad, vieron autenticidad, y en ese espacio, la luz de Dios brilló. Una joven me dijo después que mi honestidad sobre mis propias dudas la ayudó a sentirse segura para buscar a Dios nuevamente. Me quedé atónito. Dios había usado mis frágiles esfuerzos para dirigir a alguien hacia Él. Esa experiencia me despertó a la verdad de Mateo 5:16. Dejar que mi luz brille no se trataba de ser impecable, se trataba de ser fiel. Mis pasos temblorosos, mis oraciones imperfectas, mi disposición a presentarme a pesar de mis temores, todo se convirtió en vasos para la gloria de Dios. Todavía estoy aprendiendo a confiar en Él en mi debilidad, pero esa temporada me enseñó que Dios no necesita mi fuerza, necesita mi rendición. Comparto esto porque sé que muchos de ustedes se sienten igual, demasiado pequeños, demasiado rotos, demasiado ordinarios. Pero escuchen esto, Dios los ve, y está listo para brillar a través de ustedes. Su luz, por débil que se sienta, es suficiente cuando está alimentada por su amor. ¿Cuál es un área en tu vida donde puedes dejar que la luz de Dios brille, incluso en tu debilidad? Al llegar al final de este viaje, anclémonos en la poderosa verdad de las palabras de Jesús. Dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Esto no es solo un hermoso sentimiento, es una invitación divina a vivir con propósito, a reflejar el amor de Dios y a confiar en que incluso nuestros actos de fe más pequeños pueden dirigir a otros hacia Él. Hemos explorado la profundidad de esta escritura, la hemos visto vivida en las vidas de Corrie ten Boom y Nick Vujicic, y hemos compartido una parte de mi propia historia. El hilo conductor: nuestra luz brilla más cuando confiamos en Dios como su fuente. El coraje de Corrie frente a la persecución nazi, la alegría de Nick a pesar de las limitaciones físicas y mis propios pasos vacilantes al liderar un grupo pequeño señalan una verdad: Dios no requiere perfección, requiere obediencia. La promesa de Mateo 5:16 es que cuando dejamos que nuestra luz brille a través de actos de bondad,
perdón o simplemente presentándonos con fe, Dios es glorificado. Nuestras buenas obras, por pequeñas que sean, se convierten en faros que atraen a otros hacia su amor. Esto no se trata de ganar la salvación o probar nuestro valor. Se trata de vivir la transformación que Dios ha obrado en nosotros, dejando que su luz fluya a través de nuestras palabras, acciones y decisiones. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que estás llamado a brillar justo donde estás. No necesitas una plataforma, una vida perfecta o talentos extraordinarios. Tal vez tu luz brilla al escuchar a un amigo que está luchando, perdonar a alguien que te ha herido, o compartir tu fe con un compañero de trabajo. Tal vez es tan simple como orar por alguien en necesidad o elegir la alegría en una temporada difícil. La belleza de este llamado es que cada acto, cuando está arraigado en el amor de Dios, tiene un impacto eterno. Como nos recuerda el Salmo 119 a 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. La palabra de Dios es el combustible que mantiene nuestra luz encendida, guiándonos e iluminando el camino para otros. Te invito a dar un paso práctico esta semana. Elige una forma de dejar que tu luz brille. Puede ser un acto de servicio, un momento de valentía o un compromiso de orar por alguien diariamente. Antes de actuar, haz una pausa y pide la fortaleza de Dios, confiando en que Él obrará a través de ti. Dedica tiempo a las Escrituras, tal vez comienza con Mateo 5:14-16 y deja que las promesas de Dios te recuerden que nunca brillas solo. Su Espíritu está contigo, empoderando cada paso. Tomemos también un momento para orar. Padre Celestial, gracias por llamarnos a ser tu luz en este mundo. Confesamos nuestros temores y debilidades, pero confiamos en que tu gracia es suficiente. Llena nuestros corazones con tu amor. Guíanos con tu palabra y usa nuestras vidas para glorificarte. Ayúdanos a brillar con valentía, incluso en pequeñas formas, para que otros puedan verte. En el nombre de Jesús, amén. Al cerrar, te dejo con esta pregunta para reflexionar. ¿De qué manera te está llamando Dios a dejar que tu luz brille esta semana? ¿Y cómo confiarás en Él para ayudarte a hacerlo? Reflexiona sobre esto. Compártelo con un amigo o incluso escríbelo en un diario. Tu luz importa, y Dios está listo para usarla para cambiar vidas. Sigue brillando, y que Él sea glorificado a través de ti.